Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Pensando Español. Hoy resolvemos paso a paso la tarea número 2 de la prueba de comprensión lectora del DELE B2. Un video de Pensando Español. Y como siempre, lo primero que debemos hacer es entender muy bien esta tarea. Y aquí nos van a pedir relacionar 4 textos de entrada con 10 enunciados o preguntas. El número de ítems son 10, es decir, son 10 preguntas. Aquí se evalúa la capacidad del candidato para localizar información específica y relevante en textos e inferir sentimientos, actitudes y valoraciones. Es decir, probablemente mucha información sea literal, la podamos encontrar sin dificultad en el texto, pero habrá otra información que quizás no esté tan explícita en lo que vamos a leer. Ya sabemos en qué consiste esta tarea. Relacionar preguntas con 4 textos y siempre serán 4 textos. Lo primero es leer las instrucciones específicas de nuestro examen. En este caso dice, usted va a leer 4 textos en los que 4 personas cuentan cómo ha sido su experiencia como hablantes bilingües. Relacione las preguntas de la 7 a la 16 con los textos A, B, C y D. Entonces, lo primero será, por supuesto, leer las preguntas. Aquí es importante que mantengamos la concentración, porque si logramos recordar muchas de estas preguntas, nos ahorraremos tiempo mientras estemos leyendo los textos, porque ya podremos asociar varios de esos textos con las preguntas que estamos leyendo. La primera pregunta dice, ¿quién aprendió la mayoría de idiomas que habla en su propia casa? ¿Quién lo hizo dentro de la casa? La segunda es, ¿quién sentía rechazo en su infancia por hablar varios idiomas? La tercera es, ¿a quién le encanta ayudar a otros a aprender idiomas? La cuarta, ¿quién cree que la gente renuncia muy rápido en su proceso de aprendizaje de un segundo idioma? ¿Quién renuncia rápido? ¿Quién se rinde rápido? La cinco es, ¿quién aprendió algunos idiomas gracias a un familiar? Entonces tengamos en cuenta un familiar o alguien, un pariente, que significa también alguien de la familia. La sexta es quién cambió su percepción, ¿sí? Su idea frente a ser bilingüe luego de una experiencia internacional. Es decir, probablemente esta persona viajó y allí le cambió su opinión frente al hecho de ser bilingüe. Séptima es quién cree que vivir en otro país es la mejor manera de aprender un idioma. La octava, ¿quién cree que estudiar un idioma mucho tiempo al día puede ser perjudicial? Perjudicial significa que no es bueno, que no es provechoso para nosotros. La nueve es quién siguió conectado a la cultura de su país pese a haber crecido en uno distinto. Esta persona creció en un país diferente. La última, ¿a quién le disgustaba aprender idiomas durante su infancia? A alguien no le gustaba aprender entonces idiomas en este periodo de la infancia. Pasamos ahora a la lectura de los textos. En este punto, es necesario que hagamos un barrido de cada uno de los textos. Es decir, no podemos leer tan en detalle, sino lecturas por encima y a medida que vayamos leyendo, tratar de asociar partes de la lectura con alguna de las preguntas. Ejemplo, vamos con el primer texto. Diego dice, poseo una pasión innata por las lenguas y me deleita asistir a individuos de todos los rincones del mundo en el dominio del idioma. Asistir, asistir a individuos. Asistir en este caso significa ayudar, ayudarle a personas en el dominio del idioma, es decir, a aprender un idioma. Esta línea ya se relaciona con una de las preguntas que hablaba de ayudar a alguien. Si estuvimos pendientes en la lectura de las preguntas, una de ellas hablaba sobre su gusto por ayudar a otros a aprender un idioma. Y es esta, la pregunta número 3. ¿A quién le encanta ayudar a otros a aprender un idioma? Sin necesidad de leer el resto de párrafos, ya Diego parece ser la respuesta a una de las preguntas, la pregunta número 3. Obviamente,
No podemos aún decir que esta es la respuesta, porque quizás haya otro que nos genere alguna duda, pero por ahora, Diego, ya lo podemos ir escribiendo en nuestro cuadernillo como una opción posible a la pregunta número 3. Seguimos leyendo. Mi principal consejo para la adquisición de un nuevo idioma es el de no desistir y en la dedicación diaria al estudio, aunque sea por escasos minutos. Con mi experiencia he descubierto que la causa primordial de no alcanzar el logro anhelado reside en la precipitada desistida. Precipitada significa temprana, es decir, que las personas lo hacen antes de tiempo. Y desistida significa renuncia, cuando una persona se da por vencida. Aquí, si recordamos bien, se relaciona con una de las preguntas que nos sugieren o que se nos hacen en la primera parte, y es la pregunta número 4. ¿Quién cree que la gente renuncia muy rápido en su proceso de aprendizaje de un segundo idioma? Por eso es necesario que cuando leamos esas preguntas en la primera parte de la resolución de esta tarea, lo hagamos con la mayor concentración posible y, si se puede, tratar de pensar en otras formas de expresar esa pregunta. Por ejemplo, ¿quién aprendió algunos idiomas gracias a un familiar? Esta pregunta se podría expresar de otra manera, como ¿quién recibió ayuda por parte de algún pariente para aprender un idioma? Cuando hacemos un parafraseo de estas preguntas, logramos retenerlas un poco más en el cerebro, porque se genera una conciencia sobre lo que nos están preguntando. Por eso, cada vez que leamos una pregunta, no lo hagamos por leer, sino es importante que las leamos, las entendamos antes de iniciar el texto. Seguimos con Diego. Abrazar el aprendizaje día tras día nos aproxima definitivamente a nuestra meta. Es mejor optar. Optar es un sinónimo de decidirse. Si yo me decido por algo, yo opto por algo. Es mejor optar por una constancia sostenible. Según mi experiencia, sugiero dedicar de 5 a 10 minutos diarios en lugar de intentar sesiones prolongadas e ininterrumpidas, las cuales suelen conllevar a frustración y en última instancia al abandono del propósito. Aquí, si leímos las preguntas con la mayor concentración posible, lograremos recordar que nos están preguntando por quién cree que estudiar largas horas o estudiar mucho tiempo al día puede ser perjudicial. ¿Recuerdan que hablamos de perjudicial? Y se refiere a la pregunta número 8. Por eso, repito, cuando leamos las preguntas, tratemos de pensar en otras maneras de expresarlas. De esta forma, se nos van a quedar grabadas en el cerebro y quizás nos estamos anticipando a la forma en la que están expresadas en el texto. Y tal como hicimos con el primer texto, a medida que leamos los otros tres, vamos a tratar de asociarlos directamente con algunas de las preguntas. Ahora, esta estrategia no siempre funcionará, porque probablemente a medida que avancemos en la lectura olvidemos algunas de las preguntas que se nos hacen. Es decir, puede ocurrir que leamos el segundo párrafo, en este caso el escrito por Jürgen, y no logremos encontrar de inmediato una asociación entre este texto o este párrafo y alguna de las preguntas. Es decir, nos van a quedar algunas preguntas sin responder cuando terminemos la lectura de los textos. Veamos. Nací en Hungría, pero desde niño he vivido en Argentina. Durante mi infancia me sumergí en la comunidad húngara de Buenos Aires. Por ejemplo, fui Boy Scout, donde estaba prohibido el uso del castellano, y asistí a clases secundarias en húngaro los sábados. Fue solo a los 6 años, al ingresar a la escuela, que comencé a dominar el castellano. Con el tiempo, me convertí en un hablante bilingüe.
alternando entre dos idiomas con la misma fluidez. Durante la primaria, mi abuela paterna, una profesora de idiomas procedente de Hungría, se mudó con nosotros. Probablemente de un texto salgan unas, dos o tres preguntas. Aquí, por ejemplo, en esta línea, acabamos de encontrar una de ellas. Hablan de la abuela paterna. Una de las preguntas hablaba de un pariente, de un familiar. Sigamos leyéndolo para confirmar. A pesar de que en ese momento su enseñanza del francés y alemán fue un desafío no tan placentero, con el tiempo le agradecí profundamente, pues descubrí el inmenso valor de ser políglota. En la secundaria, obtuve una beca para vivir con una familia estadounidense en Ohio, donde nadie hablaba español. Allí perfeccioné mi dominio del inglés, convirtiéndome en un políglota consumado. Entonces, miremos si en efecto se relaciona este párrafo con la pregunta sobre el familiar, la pregunta número 5. ¿Quién aprendió algunos idiomas gracias a un familiar? Bueno, algunos idiomas quiere decir que es plural. El texto de Jürgen habla sobre la abuela y su enseñanza de francés y alemán. Es decir, aquí tenemos la respuesta a la pregunta número 5, pero probablemente haya otras preguntas que se nos hayan escapado. Y eso es normal. Lo ideal es que a medida que va avanzando la lectura, vayamos descartando o tachando esas preguntas que ya nos van saliendo, de manera que podamos enfocarnos en aquellas preguntas a las cuales no les hemos encontrado respuesta aún. Leamos ahora a Fátima. Saludos, soy Fátima y tengo el privilegio de hablar 5 idiomas, 3 de los cuales son mi lengua materna. Para entender cómo llegué a dominar 5 idiomas, llegar a significa lograr algo. Permítanme contextualizar. Mi padre es marroquí, es decir, viene de Marruecos, el nombre en español para Morocco, y mi madre española. En casa, mi padre se comunica con mi hermana y conmigo en árabe marroquí, mientras que mi madre nos habla en catalán. Entre ellos utilizan el castellano como idioma común. Podría decirse que mi infancia fue un constante aprendizaje trilingüe. Nuestro hogar era una pequeña torre de Babel y me siento afortunada de poseer lo que se conoce como un cerebro multilingüe. Aquí, ella ya nos ha hablado sobre su casa y nos ha hablado sobre la manera en la que aprendió 3 de los idiomas que habla. Dice que habla 5 idiomas y 3 son su lengua materna, es decir, los aprendió en casa. Esta se relaciona con una de las preguntas que nos estaban realizando. De hecho, es la pregunta número 1. ¿Quién aprendió la mayoría de idiomas que habla en su propia casa? Aquí entonces tenemos que Fátima es la respuesta a la pregunta número 1. Ahora vamos a leer a Richard, que es quien escribe el último texto, y luego empezamos a descartar las preguntas. Y dice, en el contexto y la época de mi crianza, el dominio de más de un idioma no era bien visto y conllevaba la marca de la diferencia. Algo que no es bien visto quiere decir que es criticado y a la mayoría de personas no les gusta. Los niños me miraban con extrañeza y hacían bromas como si fuera un ser de otro planeta. Nuevamente, si leímos las preguntas con atención, una de ellas se refería a la forma en la que alguien era rechazado por hablar varios idiomas. La pregunta número 2 nos dice, ¿quién sentía rechazo en su infancia por hablar varios idiomas? Rechazo. En efecto, las dos primeras líneas de este párrafo nos hacen inferir que él sentía rechazo y que los niños se burlaban de él como si fuera un ser de otro planeta por el hecho de hablar varios idiomas. Terminemos el texto. En un pequeño pueblo rural del sur de Virginia,
Ser políglota no resultaba muy favorable. Avergonzado, procuraba ocultar esta habilidad, como los superhéroes ocultan sus poderes en sus relatos de origen. Todo cambió para mí cuando mis padres nos enviaron a mi hermana y a mí en un viaje a España, junto a un grupo de jóvenes, la mayoría de alrededor de 15 años. Éramos los únicos del grupo que hablábamos español, a pesar de que procedíamos de distintas regiones de Estados Unidos. Fue en este viaje donde comencé a percibir mi dominio de otro idioma. Percibir se refiere a tener la impresión de algo o a tener una opinión frente a algo. Fue en este viaje donde comencé a percibir mi dominio de otro idioma como un poder, o al menos como una cualidad positiva. Descubrí que la habilidad para comunicarse era algo verdaderamente extraordinario. Pues bien, ahí lo tienen. Algunas de las preguntas ya tienen respuestas y otras no. Y es necesario que vayamos respondiendo esas preguntas que no logramos relacionar con ninguno de los textos. Por ejemplo, la pregunta número 6. ¿Quién cambió su percepción frente a ser bilingüe luego de una experiencia internacional? Alguno de ellos viajó al extranjero y así le cambió su percepción. En este caso, tenemos que hacer habilidades de escaneo, lograr encontrar información similar o sinónimos en un párrafo. Empecemos con Diego. Recordemos, nos hablan de un viaje al exterior y cambio de percepción, o sea, un cambio de opinión. Y para hacerlo más interactivo, te voy a dar 10 segundos para que encuentres palabras o frases que expresen un viaje al exterior o un cambio de percepción. Pues bien, no está. En ninguna parte Diego nos habla sobre estos cambios de percepción. Vamos con el segundo. Jürgen, nuevamente te doy 10 segundos para buscar un viaje al exterior. Muy bien, al final del texto nos dice que él obtuvo una beca para vivir con una familia estadounidense en Ohio, donde nadie hablaba español, y dice que allí perfeccionó su dominio del inglés, convirtiéndolo en un políglota consumado. Si bien nos mencionan que viajó al exterior, nos dice que allí perfeccionó el dominio del inglés. Recordemos que Jürgen era quien hablaba sobre su abuela y decía que su enseñanza de varios idiomas había sido algo no tan placentero. Al parecer no le gustaba la forma en la que su abuela le enseñaba estos idiomas. Con el tiempo le agradecí profundamente, pues descubrí el inmenso valor de ser políglota. Su opinión cambió, pero esto sucedió primero antes de viajar al exterior. Y recordemos, la pregunta nos habla de que su opinión cambió luego de un viaje al extranjero. Te doy ahora 10 segundos para que identifiques en Fátima, en el texto de Fátima, la sección en la cual nos hablan sobre el viaje al exterior y el cambio de opinión. 10 segundos. Bueno, en este texto tampoco se nos habla sobre un viaje al exterior y tampoco se menciona que esta persona haya cambiado de opinión frente al hecho de ser bilingüe. Y terminamos con Richard. Tienes 10 segundos para encontrar la sección en la cual él posiblemente hable de un viaje al extranjero o de un cambio de opinión. Muy bien, en la última línea, él dice, fue en este viaje donde comencé a percibir mi dominio de otro idioma como un poder, o al menos como una cualidad positiva. Richard es la persona cuya opinión cambió tras un
viaje, ¿sí? La opinión de él frente a ser bilingüe se modificó tras una experiencia en el exterior o una experiencia internacional. La respuesta a la pregunta número 6 es Richard. Muy bien, y ahora vamos a leer la pregunta número 7. ¿Quién cree que vivir en otro país es la mejor manera de aprender un idioma? Recordemos, es necesario tener la mayor concentración posible. Nos están preguntando que alguien piensa que vivir en otro país es la mejor forma de adquirir, aprender o hablar otro idioma. Veamos, en el primer texto te doy 10 segundos para encontrar esa sección en la que Diego posiblemente hable del tema. Muy bien, Diego, en ninguna parte nos habla sobre vivir en el exterior y de que esa sea la mejor forma de aprender un idioma. Vamos con Jorgen, el segundo texto. Y tampoco en este texto encontramos información que nos sugiera que él cree que vivir en el exterior sea la mejor forma de aprender un idioma, aun cuando él no se crió en el país donde nació, pero él no dice nada de que esta sea la mejor forma de aprender un idioma. Pasemos al tercer párrafo, el de Fátima. Muy bien, y si has prestado atención, te darás cuenta de que su segundo párrafo, Fátima nos habla sobre la inmersión lingüística y dice vivir en un país donde se hable el idioma que deseas dominar. Bueno, ya por lo menos encontramos algo relacionado con el tema. Leamos todo el párrafo. Nuestro hogar era una pequeña torre de Babel y me siento afortunada de poseer lo que se conoce como un cerebro multilingüe. Para mí, el método más efectivo para el aprendizaje de idiomas ha sido la inmersión lingüística. Ahí está la respuesta. El método más efectivo o sencillamente el mejor método, la mejor forma de aprender un idioma. La respuesta a la pregunta número 7 es Fátima. Pues bien, nos falta responder las preguntas 8, 9 y 10. Y esa es tu tarea. Los enlaces para las preguntas y los textos están en la descripción. Responde y entre todos vamos a practicar para esta la tarea número 2 de la prueba de comprensión lectora del DELE B2. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en una próxima ocasión. Chao.